sentido más agudo quizás que tiene el perro es el olfato. El 30% de su cerebro, un poco más quizás, está destinado solamente al proceso olfatorio. El manjar, el merengue, nuestra pastelería es un empalago total. O sea, llegan los europeos y dicen que es esta cuestión de excesiva azúcar. Para uno entrenar la discriminación de los aromas, uno tiene que entrenar no la nariz, evidentemente, sino que el cerebro. Las personas tienden a tener una disminución en su capacidad olfativa, ¿sí? que lo llegan a notar. Así tu cerebro está sacando esta información visual porque tú entraste y dices, ya, yo sé que son eso solamente por color. Soy Bruno Grossi, doctor en biología y ganador del Nobel Alternativo por mis estudios sobre el movimiento de los dinosaurios. Siempre me han fascinado los secretos del cerebro y desde Valparaíso, uno de los polos científicos del país, tengo la oportunidad única de explorar los misterios de nuestra mente. ¿Por qué algunos sabores nos pueden dar tanto placer y algunos aromas llevarnos a la infancia o producir sensaciones de repulsión y asco? Bueno, hoy nos adentraremos en el mundo de los olores y los sabores. ¿No es cierto que sí? Sí. Sí. Comienzo este nuevo episodio de Neurópolis desde un lugar emblemático de Valparaíso, la Caleta Portales. Un rincón lleno de aromas que estimulan nuestro olfato. Si no fuera por este maravilloso sentido, no tendríamos la capacidad de distinguir entre un alimento fresco y otro que ya está en descomposición, lleno de bacterias que podrían enfermarnos. El olfato y el gusto son esenciales para nuestra sobrevivencia, pero también para los placeres cotidianos de la vida. Pulpo chiquillo, la super match. ¿Cómo está usted? Casero, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. Tantas lunas. Se ve todo muy rico. Y vivito, hasta el bicho está vivo, casero. Pero me guiñó un ojo la reineta. La reineta. Ah, eso. ¿Cuál le gusta? Elíjala. La primera me encantó. ¿Esta? Sí. ¿Puedo olerla? Huélala, mire, olor a pescado fresquito, mire. Muy buena. Rico. Ahí se la vamos a limpiar, caserito. Ahí se la va a limpiar el luchito. Una almeja con 1 kilo. Le besamos la almejita. ¿Andaba jugando ping-pong? ¿Se andaba jugando ping-pong yo? ¿Con la paleta? No sabe nada. ¿Le gusta el olor a la paleta de ping-pong me recuerda mucho a mi infancia. ¿Le gusta la madera? No, es la goma. Ah, la es goma. Muy misterioso. Bueno, en olores no. A mí me gusta el olor de marisco. ¿Ves? A pescadito, a esto, al A ver, mire, huele, ¿a usted le pasa algo? Oh, se me mueve todo. Ya, muchas gracias. Muy rico el olor. Continúo mi viaje por el mundo de los olores y sabores. En el reino animal, los perros tienen 50 veces más receptores olfativos en la nariz que nosotros, los seres humanos. Para conocer el maravilloso poder olfativo de los perros, vine a reunirme con Gerardo Donoso, un experimentado adiestrador canino. Al comienzo ando descalzo para que este perro pueda identificar de manera más profunda mi huella olfativa. El sentido más agudo quizás que tiene el perro es el olfato. El 30% de su cerebro, un poco más quizás, está destinado solamente al proceso olfatorio. Para el perro el olfato es el equivalente a nosotros la visión. Todo lo identifican, todo lo huelen, por eso cuando nosotros vamos de visita a algún lado y hay un perro, se nos acerca, lo primero que va a hacer este perro es olfatear. Es la manera de identificar y con eso toma la dimensión, la medida, el estado anímico. Puede hacer muchas cosas el perro con el olfato y por eso también hoy día se desarrolla en tantas disciplinas desde la búsqueda. A veces de repente como que uno llega a la casa de alguien y el perro se siente oliendo por debajo, como oliendo abajo la puerta, ya empezando a percibirte. Y hay una intensidad muy potente, que es eso que mencionabas tú, que se siente cuando el perro hace esta inhalación profunda para recibir las partículas de olor y depositarlas en sus células que están destinadas para procesar olores. El perro cuando trabaja el olor hace un trabajo tan intenso como el que haríamos nosotros al estar en un ring de boxeo. Es un trabajo muy intenso y la gente que no sabe a veces critica que un perro trabaje 15 o 20 minutos y yo siempre hago la misma comparación. Si te paras 15 o 20 minutos en un ring y quedas bien parado, conversemos. El perro necesita espacios de descanso porque si no, no hay físico que aguante. Los cuerpos humanos emiten dos tipos de grandes olores. Los olores que son más pesados que el aire y los olores que son más livianos que el aire. Unos se van hacia arriba y unos se van hacia abajo, ¿no? Exacto. Sí. Y los que se van hacia abajo son los que persigue el rastreador. El rastreador sigue la huella que tú hiciste.
¿Ya? El venteador, o oteador, como le llaman en algunos lados, lo que sigue son vapores, gases, y que van a depender de muchas condiciones, cómo se están moviendo. La temperatura que hay en el ambiente, la humedad del aire, la dirección o la fuerza que tenga el viento, los obstáculos que puedan haber. O sea, tu olor ahora se está desplazando y podría estar atrapado parte de ese olor en este arbusto, ¿ya? Y un perro podría concentrarse en ese lugar porque ahí está percibiendo tu olor. Lo que tenemos que enseñarle a descubrir que ese no es el olor principal y tengo que irme directo a la fuente del olor que eres tú como víctima en este caso. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar sobre el instinto de cacería, que es la presa. Como te decía, el olfato está asociado a la comida y para comer tiene que primero cazar a su presa, perseguirla. Entonces vamos a usar juguetes que lo que van a hacer es estimular su deseo de atrapar, de luchar, para que luego eso lo podamos trasladar a la conducta de ladrar y a continuación a la conducta de buscar. Después yo me voy a ir a esconder un poco, o sea, me va a mirar con el... Va a ser visual al principio y luego te vas a esconder y ahí sí te va a buscar. Ya, me parece. Genial. Damos inicio a la primera parte de la prueba de uno de los perros entrenados por Gerardo. Al comienzo es muy sencillo. El perro va directo hacia mí, atraído además por el juguete que tengo en mis manos. Ahora viene la parte más difícil, que el perro sea capaz de rastrearme, esta vez guiado solo por el olfato. Sin dudarlo, el perro me encontró rápidamente entre las malezas y la vegetación. Ven acá, ven acá. Muy bien, me salvó la vida, me salvó la vida, me salvó la vida. Este simple ejercicio es una clara demostración de la valiosa ayuda que presentan estos animales para operaciones de búsqueda y rescate. Un simple perro callejero tiene un mundo olfativo mucho más rico y exuberante que el chef con el paladar más refinado. Para seguir indagando en el mundo de los olores y sabores, ahora voy al encuentro con Kate Whitlock, una científica norteamericana que investiga la neurociencia del olfato. Tengo casos particular que mi padre que murió, después cuando murió, el closet de mi padre era un trofeo, era él, digamos, era la forma más directa que nos acordábamos de él. Y eso pasa en general mucho en los seres humanos. Y yo me imagino dentro de mi ignorancia que en los perros también, cuando uno se ve que reconoce a la gente, no es tan visual, es como súper de olor. Huelen y saben inmediatamente muchas cosas. No, pero los perros son espectacular, porque tienen mucho más receptores olfatorios para detectar los olores. Así dicen, por ejemplo, nosotros estamos oleando lasaña, ¿ya? Claro. Pero el perro está oleando los tomates, los quesos. Todo lo demás a la par. Sí, todos los ingredientes individual, porque puede discriminar eso. Así, tiene como vista periférica, tiene olfato periférico. Y yo tuve un perro que una vez está en el norte, con nieve, estamos caminando, el perro está empezando a excavar, y encontró una galleta ya enrollado en plástico abajo de, no sé, 1 metro de nieve, porque puede olerlo. Nosotros, olvídate, no podemos. Por ejemplo, los salmones. Los salmones. Los salmones que no estamos hablando de acuicultura, estamos hablando silvestre, que están nacidos en río de agua dulce, migran al mar y vuelven al río de agua dulce para cruzar y reproducir y después mueren. Si tienen un momento para reproducir. Y ellos están encontrando los ríos por olfato. Por ejemplo, mujer tiene sensibilidad olfato más sensible que hombre, pero fluctúan con los ciclos menstruales. Mira, ¿ya? Y se ponen más sensible el día 16. Ovulación, exactamente, ¿ya? Y dicen que por los hombres, las mujeres son más atractivas cuando ellas están en las ventanas de ovulación. Evidentemente va a generar el match, digamos, sí, así el apareamiento. Eso parte de la naturaleza, porque tiene que detectar los machos cuando la hembra está lista para reproducir. Así por eso dicen que, y tú preguntas a cualquier mujer, si ya piensa en eso, durante su ciclo menstrual, ¿hay un momento cuando los olores están súper presentes? Sí, siempre durante ovulación. Y porque está cambiando las hormonas de progesterona, estrógeno, que puede afectar la sensibilidad de olfato. Y eso porque cuando mujeres están embarazadas, están con esta sensación de gusto, sí, que en realidad está relacionado con olfato, porque cuando están embarazados está cambiando el nivel de progesterona, sí, estrógeno, y afecta el olfato. Vamos a empezar con experimentos donde tú puedes ver. La cosa que yo quisiera para empezar es va a probar los 2 vinos y describirlo, usando palabras para decir la diferencia entre los 2 vinos. Vamos a ir a mi sentido en este momento que me puede dar más información, que es el del gusto.
no tiene tanto sabor a fruta como esperaba. Huele más a fruta, huele mucho a alcohol. Voy a pasar al rojo. Al rojo. Tinto, dicen en Chile, ¿ya? Tinto. Sí, se nota mucho el alcohol y poco las características que en general uno suele decir del vino, no sé. Le faltan algunos sabores como más elegantes, como de chocolate, fruta, que por lo general se sienten más en otros vinos. Vamos con la soda. Ahora ya. Esto, queridos amigos, es conocido como Sprite. Número 5 es una Coca-Cola, no sé si sea Coca-Cola exactamente, podría ser una bebida cola. Esto definitivamente es Scratch. Número 3. Podríamos decir que es la clásica bebida de fantasía de cumpleaños infantiles que se llama Pils. ¿Tú querías saber? Sí, quiero saber. Esta es un Sauvignon Blanc. ¿Qué? Y esta es un Sauvignon Blanc. ¿En serio? ¿Lo teñiste? Sí. Pero más o menos te dije que estaba como teñido en algún momento, ¿no? Y tu ojo hizo trampa a tu lengua y tu nariz y usaste palabras que la persona usa por vino tinto para describir eso solamente porque está rojo. Dime que la chunté al 4. 4, tú dijiste Orange Crush. Impecable. Ya. Tiene un puntaje, yo tengo 2. Ya. Ya. Número 5. Dije... Coca-Cola. Sprite. Es la misma que el 6, porque el 6 también es Sprite. 6 es Está Sprite. lo mismo. Estos dos bien, estos son la misma, pero la teñiste. Sí. Estas 2. Ya, dime estos dos, dime que son lo mismo. Este es Sprite. Este es Sprite. Ah, ¿y ese? Esta es Orange Crush con colorante rojo. Y número 1 es... A ver, espérate. Tú dijiste espérate, no he dicho nada. No he dicho nada. Es esto. No, es Sprite. Perdón, esa. Todos son Sprite. La única cosa que yo hice es yo agregué colorante. Esos son Crush. Y eso con Crush con un poco rojo para parecer más como el Pils. Así tu cerebro está sacando esta información visual porque tú entraste y dices, ya, yo sé que son eso solamente por color. Y es tan fuerte que, ¿qué hiciste tú aquí? Tú estás oleando eso, ¿sí? Muchas veces se está oleando eso, pero internamente su sistema visual está diciendo el rojo. No puede ser el mismo. Tiene que ser otro tipo de sabor. Así, cuando hablan de sabor, están hablando de visión, olfato, gusto y también la textura de la cosa. Este sencillo experimento en que Kate engañó mi sensación del sabor cambiando la información visual nos muestra lo complejo que es el mundo de las sensaciones, en que finalmente todo se mezcla e integra dentro de nuestro cerebro. Para ahondar en cómo funciona el sentido del olfato, es que ahora me reúno con Juan Basigalupo, investigador de la Facultad de Ciencia de la Universidad de Chile. Existe un tejido, ¿ya?, muy finito en la parte superior de la cavidad nasal, que se conoce como epitelio olfatorio. Perfecto. ¿Ya? Y esa es como la ventana del sistema nervioso hacia el mundo químico que nos rodea. El universo químico que está. Claro. Entonces, ahí llegan los odorantes que nosotros respiramos y en este epitelio hay unas neuronas, ¿ya?, células nerviosas, que asoman hacia el exterior del tejido, ¿ya?, unos como antenas, que son cilios, muy finitos. ¿Cuántas de estas formas receptoras de odorantes hay? Porque moléculas químicas hay, no sé, muchísimas. Pero ¿cuántos receptores tenemos? En la lengua uno sabe que tenemos 4 o 5, son básicamente 5 ahora. Claro. ¿Cuántos tenemos en la nariz? Muchos. Tenemos varias centenas. ¿Ya? En el ser humano son 300 o algo así, en los ratones son como 1000, ¿ya? En otros animales son muchos más. Esto quiere decir que lo que estoy diciendo es que son de estos receptores que detectan odorantes, alrededor de 1000 receptores distintos que están repartidos en millones de neuronas que están incluidas en este tejido. Lo cual no implica que sentimos 1000 olores, porque además que... Muchos más. Muchos más. De hecho, podemos sentir
millones de moléculas distintas como odorante, ¿ya? Ahora no podemos distinguir unas de otras, salvo muy pocos casos, digamos. Nosotros podemos detectar mezclas de olores, por ejemplo el café. Uno pensaría, entonces, la molécula odorante del café. Claro, y no hay una molécula que represente el café, son alrededor de 300. Es una mezcla como de 300 moléculas diferentes, ¿ya? Que nos dan la sensación, la detectamos como sensación de café, ¿ya? Una característica del sistema olfatorio es que puede detectar concentraciones muy bajas de las moléculas que son los odorantes. De manera que, y estos vienen de distancia, digamos. Entonces es importante que muchas están muy diluidas, ¿ya? ¿Para qué decirlas? Por ejemplo, las feromonas, en el caso más extremo, ¿ya? Que son sustancias que se liberan, que liberan los organismos y que otros organismos de la misma especie detectan. Son muy bajas concentraciones. Entonces los perros reconocen que hay una perra que es en celo por allá lejos. Son muy bajas concentraciones que llegan. Entonces es muy importante para el organismo tener una gran sensibilidad a los odorantes. Se dice que los seres humanos se pueden comunicar en algún grado a través de feromonas. Los olores y los sabores han sido parte de nuestra vida desde hace mucho antes de ser seres humanos incluso. Hemos evolucionado para discriminar diferentes sabores y olores, para así cambiar de dietas herbívoras, después a carnívoras o incluso comer comida cruda a comer comida cocida. Al fabricar nuevas herramientas y lograr dominar el fuego, es que el hombre logró mejorar tanto el procesamiento de alimentos como también, muy importante en la evolución del ser humano, el proceso de digestión. Esto determinó cambios en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. Nuestra mandíbula se redujo de tamaño, por ejemplo. Nuestro rostro se aplanó. La percepción de los sentidos se potenció y se agudizó. En otras palabras, dimensionamos el placer por el gusto. Ahora me encuentro con Valeria Campos. Ella es doctora en filosofía y cronista gastronómica. Con Valeria quiero saber hasta qué punto el gusto depende también del país donde nacemos y crecemos. ¿Es cierto acaso que los chilenos tenemos una inclinación excesiva por lo dulce? ¿Qué pasa cuando vamos dejando en el olvido las recetas tradicionales de cocina? Venimos a probar estos helados que son tan atractivos visualmente. a la vista. Entonces queremos probar, yo quiero probar, que me está guiñando el ojo mucho, ese que está ahí. El cheesecake. Sí, de frutirroso. Sí, es una mermelada de la casa mezclada de arándano, frambuesa, frutilla. Y todo probar el amarena. ¿De qué es? ¿De un fruto? La amarena es la guinda. Ah, es la guinda. Sí, pero acá guinda igual acidez. Sí. Ah, yo quiero probarla también. Definitivamente para mí la que más me encantó. Pero te das cuenta que te trae un recuerdo de ciertos alimentos, no sé, licor de guinda, ¿no? Te iba a decir, voy a sonar feo, pero sí. Me recuerda como a mi abuela, los bajativos en la casa de los papás, ¿no es cierto? Licor de guinda, el enguindado. El enguindado. Eso tienen los sabores de maravillosos, que tienen esta capacidad de transportarte al pasado de manera inmediata. Queríamos probarlo así con los ojos cerrados. ¿Ah? ¿Cómo consideras que es el gusto de los chilenos? ¿Buscan algo en general más dulce, más cítrico? Tiene un gusto más dulce, pero poco a poco están buscando sabores de verdad o nuevos. El gusto como sentido es un gusto culturalmente determinable. O sea, todas las culturas tienen preferencias gustativas distintas, ¿no es cierto? Yo siempre digo, aunque esto no está basado en un estudio empírico, que a los chilenos nos encanta el dulce, por ejemplo. Sí. El manjar, el merengue, nuestra pastelería es un empalago total. O sea, llega el europeo y dicen que es esta cuestión de excesiva azúcar. Con la proliferación de la comida industrializada y con la proliferación de los sabores artificiales, ¿no es cierto?, de los saborizantes artificiales, se empiezan a perder muchos sabores que son tradicionales de los pueblos, sabores de la memoria, ¿sí? Empezamos a perderle el gusto a ciertas cosas que comían nuestros abuelos, que comían nuestros antepasados, y por lo tanto empezamos a encontrarlo menos valioso. Si finalmente la comida genera identidad y es súper importante a nivel cultural, pero la comida se trata de placer. Entonces, cuando tú empiezas a encontrar placer en ciertos sabores, por ejemplo, que son sabores industriales, sintéticos, artificiales, inevitablemente comienzas a dejar de lado otros.
Las propiedades organolépticas son estas, es una suerte de estructura físico-química del alimento que reacciona frente a tu sentido del gusto. Del gusto, que es como también lengua y olfato. El sentido del gusto es lengua, es olfato y es tacto. Tacto, porque temperatura, textura de los alimentos también es importante en la experiencia gustativa. Entonces estas propiedades organolépticas son parte importante de la experiencia gustativa, son, digamos, la parte objetiva, la parte del objeto. Después está el sujeto con sus determinaciones culturales propias, ¿no? Las propiedades organolépticas, en la medida en que son una estructura físico-química, están estrechamente relacionadas con las propiedades nutricionales. Estas propiedades nutricionales, lo que sí se ha descubierto es que cuando un alimento agrícola, por ejemplo, está bien cultivado, eso quiere decir con poco daño para el ecosistema, con poco uso de pesticidas, ¿no es cierto?, con rehabilitación natural de suelos, etc., esas propiedades nutricionales se mantienen más intactas o con mayor potencial nutritivo que si tú ocupas agricultura industrial tradicional, que sería lo no orgánico. Perfecto. Y como estas están ligadas a las propiedades organolépticas, debiesen ser alimentos que resaltan más al gusto. O sea, que tienen sabores más intensos, que un tomate que sabe más a tomate, o un choclo que sabe más a choclo, por decirlo así. Mientras más nosotros estemos acostumbrados a los sabores industriales, a estos sabores homogeneizadores, a estos sabores de la globalización, por decirlo así, menos vamos a poder ser conscientes de la importancia de alimentarnos según lo que nos da nuestro territorio, lo que nos da nuestra estación y lo que nos ofrecen nuestras tradiciones culturales. Para entender esto de los aromas y los sabores, voy a cocinar una cazuela. Pero la verdad es que nunca he cocinado una cazuela en la vida. Entonces, para eso hablé con el chef del Pimentón y me mandó a comprar los ingredientes necesarios. Y aquí estoy, primera vez, lo confieso, sí. Necesito hacer una cazuela. No soy muy experto en hacer una cazuela, pero necesito zapallo. Eso es lo que yo creo que sí necesitamos, ¿no es cierto? Páseme un ajito, po, uno de esos. Eso quiero yo, 2 cebollitas de esas, ¿me daría usted? Pero es que esto es lo más rico que hay. Estoy buscando olores, esta. Yo quiero 2 zanahorias, por favor. ¿2 así nomás? Muchas gracias. Gracias. Experto en ferias no soy, en hacer cazuelas tampoco, pero le hice caso aquí a los cabros y tengo todo lo necesario para hacer una cazuela, así que espero que en el Pimentón no me vean nada más. Permiso. Bicho. ¿Cómo va ahí? Muy bien, qué bueno. Oye, traje todo lo que me pediste para hacer tu milésima cazuela, mi primera cazuela. Debo confesar que es mi primera cazuela. Démosle, ¿ya? Pongamos las cositas por acá. Perfecto. Y yo te puedo ayudar un poquito para aprender. Zapallo y la carnecita. Yo sobreviví con unos amigos bastante tiempo comiendo de la basura que se botaba en la feria de Viña Argentina. Claro, no va a quedar muy lindo, tal vez el guiso no es muy bonito. Claro, menos si sale como de la basura del mercado, digamos. Pero sin embargo algo que te va a alimentar, sí, ¿cachai? Totalmente. Uno de los primeros conceptos que nosotros tuvimos acá era hacer una comida que tuviera que ver un poco con que el salón fuera una cocina también, en el cual... tú eres así como con la abuela cocinándote. Claro, porque un poco nosotros era el volver a la infancia, la primera infancia, de cuando tú estabas jugando debajo de la mesa y la familia, o tu mamá, o tu abuela, o la nana estaban cocinando. Y ese carácter como de protección. Es súper potente, entonces. Sí. Y lo logran hacer. Esa es la idea, esa es la idea. O sea, quien cocina en este momento hace un plato que tiene que ver con la memoria, que es la comida nuestra. Es una cazuela, es una carbonada, es un charquicán. Cualquiera de ellos tiene esa potencia. Pasó una vez, por ejemplo, una señorita que venía embarazada
y preparamos una lasaña de verdura que ella la prueba y coincidió que la música que estaba escuchando en ese momento y el sabor le hizo llevar a la infancia, al punto que se puso a llorar. ¿En serio? Y se recordó de la tía que le preparaba este tipo de... este plato, por así decirlo. Tú le dices a un niño mapuche que ha tomado ñachi, si es difícil comerse una panita. ¿La prueba? No. Pero le decía a un niñito vegano que con suerte consume leche de tarro, comerse un ñachi es... por favor, para comerse una panita ese cabro se muere. Vamos a comer, no sé, pulpo. No, come pulpo, no. Pero una vez que lo prueba, que está rico el pulpo. Por lo general no tenéis que decirle que es pulpo. Pero... No, hay un montón de cosas que no le puedes decir, ¿cachai? Claro. Pero pasa un poco también por estos caminos que tienen que ver, ¿cachai? Con el aprendizaje, que lo vayas haciendo dentro de tu cabeza desde niño. Así como te nutres, ¿cachai? Comiendo también debe ser variopinto. O sea, en una familia, lo ideal es que se les pueda mostrar la mayor cantidad de sabores, porque también te ayuda a tener una percepción frente a tu medio. Mi papá siempre me decía, pruébalo primero. No quiero, pruébalo primero. Pruébalo. Y, después y eso es una actitud de vida, que no es solamente con la comida, es probar, es crear, es atreverse. ¿Cachai? Tenemos que entender, ¿cachai? De que, por ejemplo, todo lo que es un poco la sazón que tiene, los aromas, con el tiempo se han ido perdiendo. Antiguamente, por ejemplo, los viejos llegaban a sus casas y sentían aroma a carbón. Claro. O a leña. O sentían, no sé, que la mamá estaba horneando el pan. Cosas que ahora no pasa, tal vez en la panadería, digamos. Claro, y con suerte. Sí, y de hecho estaba pensando como qué va a pasar tal vez como en un futuro cuando esta generación que ya no está tan acostumbrada a esa cocina, ¿de qué se va a acordar, digamos? ¿Qué? De los se va a acordar de los completos. De los completos. Se va a acordar, el ketchup que me comía, no sé. Un poco la desindustrialización alimentaria también, un poco queremos apuntar también como para allá, como para poder tener, no perder estas sensaciones. Cuando tú cocinas, de hecho, tenés, me imagino, algunos secretillos que tú evocas. ¿Cuáles son tus...? A mí me gusta mucho ahumar mi propia carne. ¿Ya? Tiene que ver un poco también con el recuerdo homínido, por así decirlo. Una memoria ancestral. Una memoria del ADN más antiguo que podemos tener con respecto a ese aroma que te puede hacer salivar, el aroma de la carne asada. Claro, fue como la primera cocina. Agarramos el bicho y lo pegamos al fuego. Quiero preguntarte, ¿cuáles son estos elementos que usáis tú en la cocina en particular para remover este exceso, digamos? En particular la canela. Por ejemplo, dame algunos tips. Yo creo que, por ejemplo, la canela es algo inevitable para ir a la infancia. Los postres de leche son sumamente necesarios para ir a... Pero el arroz con leche, digamos. Leche, canela, ¡pa! Imagínate lo que es una fotografía. Tú lo tienes en un plato, al probarlo, nuevamente... te lleva, te rememora, al olerlo te lleva a algún lugar, al sentir sus sabores. Y cada imagen siempre en cada persona son diferentes. Me llevaste a un viaje a mi pasado por ti, abuelita Piru. Muchas gracias, bicho. Vamos a esperar que se bueno, siga sí, cociendo. pues, y platito y vamos a comerlo bien, pues. Sí, pues. ¿Ya? Echar el zapallito y estaríamos listos. Ahora que ya cociné mi primera cazuela, viajo a Santiago, hasta el campus San Joaquín de la Universidad Católica. Visitaré el Centro de Aromas y Sabores del DICTUC. Ahí cuentan con moderna tecnología e infraestructura para hacer evaluaciones sensoriales e identificar los compuestos químicos que se esconden detrás del sabor de los alimentos. Quiero poner a prueba mis sentidos del gusto y del olfato. Te voy a hacer el primer test, que es Dale. el test de Umbrel. Entonces te voy a presentar 3 frasquitos. 2 contienen agua y el tercero contiene un aroma. Tú me tienes que decir cuál tubo tiene el aroma. Perfecto. Bueno, entonces empezamos. Dale. 1, 2, 3. ¿Ya? ¿Cuál es el distinto? 1. 1, 2,
distinto. El 2. Terminamos esta primera Perfecto. etapa. Me vas a presentar 3, 2 son iguales y uno es diferente. Y yo tengo que discriminar cuál es el diferente. Exactamente, tienes que ponerte la antifaz para que... Exactamente. Ya. El 1. Ya, por eso hay que ponerle nombre, pues, no es solamente leerlo, porque hay que tratar de... Dale, ya se me olvidó. El 2. Ya. Y el 3. ¡Ay, qué difícil recordar un olor! Oh, creo que el diferente era el 1. ¿El 1? ¡Qué difícil! Tienes que concentrarte mucho. Intenta recordar el estímulo. Sí. Bueno. El 1, el diferente. Ya. ¿Estamos? Tú tienes un 38.5. ¡Eso es muy bueno! Ahora, ¿por qué? Porque del 0 al 16 es anosmia. Anosmia, no es decir, nada del olor. Después del 16 algo... Al 30.5. Al 30.5 es tener hiposmia, o sea, subnormal, digamos, no normal. Sí, algunos problemas con algunos aromas. Perfecto. ¿Ya? Y luego de eso... Arriba de 30.5 eres normal. Soy... Bueno, y de hecho, soy como más allá de lo normal. Sí. Me encanta. No, entonces está muy bien, no tiene ningún problema. Perfecto. Oye, pero que es muy difícil. ¿Cómo le achunté? Pero no tanto, porque igual lograste un resultado alto, un 38. Sí, es increíble. Aunque pensaba, cuando pensaba que era medio aleatorio, así como al azar, igual algo en el cerebro me tiraba para algún lado. La idea es eso, cuando uno va memorizando los aromas, sí, es como crear como la memoria sensorial y más vocabulario para describir lo que vuelve. Exacto, es como entrenar la cabeza y ponerle, y darle las herramientas a ponerle los nombres y poder hablar. Entonces más seco, más dulce. Hay muchas cosas como de tierra sentía yo, pero me encantó. Qué bueno. Muchas gracias. Ya. De nada, que estés bien. Lo pasé increíble haciendo el test del aroma. Bueno, se notó, ¿no es cierto? Me llamó mucho la atención que es imposible, o muy difícil al menos para mí, tratar de memorizar los aromas cuando los aromas no le tenemos nombre. Cuando son medios etéreos, medios abstractos, cuesta retenerlos. Pero también fue muy interesante lo que me dijo Jenny, que para uno entrenar la discriminación de los aromas, uno tiene que entrenar no la nariz, evidentemente, sino que el cerebro. Regreso a la región de Valparaíso para visitar a un productor de aceite de oliva. Este producto es esencial dentro de la dieta mediterránea. Quiero descubrir el aporte del aceite de oliva al mundo de los sabores y aromas. Los aceites extra vírgenes tienen una gama, digamos, de aromas dependiendo de las variedades, ¿no? Hay variedades que son más frutosas, ¿cierto? Que tienen características más de tomate, de piel de tomate, de alcachofa. Son aromas que son aromas naturales. Son aromas naturales de otras frutas, pero que están medios integrados en este... Es parte, digamos, de lo que se ha estudiado, de lo que en definitiva uno ha aprendido, ¿ya? ¿Cierto? Y también de lo que se enseña. Así como en los vinos, hay centores, ¿no? Típicos, digamos, de tierra, de carne, de chocolate o de especias, digamos, o de berry, etc. En los aceites también existe esa gama, ¿cierto? Siempre relacionada con la fruta, con la frutosidad, porque un extra virgen, un aceite extra virgen de oliva es un aceite con fruta, ¿cierto? Pero con fruta, no como quien dice con naranjas y con peras y mandarinas, no. Con una fruta que es una definición, ¿eh? Entonces, la fruta es la frutosidad de ese aceite, ¿cierto? Que viene primero porque se realizó un proceso limpio, se hizo una cosecha, digamos, limpia y en definitiva no hubo errores que hicieron que se perdieran estas propiedades, ¿no? Entonces, es ahí donde finalmente un aceite puede hacer que uno perciba esta frutosidad. Los vasos oscuros y con esta forma de copa, ¿cierto? Que es más ancha abajo y va cerrándose, en definitiva están hechas para que uno pueda, digamos, optimizar, digamos, la prueba, ¿no? La percepción. Ahora, el color es importante porque al menos en los aceites de oliva y en otros aceites también, pero sobre todo en los de oliva,
no es importante el color, no es tan importante. Porque si alguien dice es verde bueno, probablemente lo pichicatean y lo dejan en verde sin que sea bueno. Hay digamos, empresas que de alguna manera les importa que sea verde, porque, bueno, luce más natural, pero no necesariamente el verde es un indicador de calidad. O sea, puede ser muy verde y puede estar muy malo. Perfecto. Esto tengo que probarlo, no se escupe como el vino a veces, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo te voy a enseñar un poco. Bueno, pensemos que no tenemos perfume ni nada que vaya de alguna manera a contaminar, ¿cierto? El aceite se tiene que calentar un poco porque suele estar cerrado. Salió al tiro, se percibe como... Entonces ya estamos, digamos, a unos 20 grados, más la mano, debiera subir, digamos, a un poco más, y de esa manera va abriéndose el aceite y entonces van saliendo los aromas. La frutosidad es lo que primero uno tiene que identificar, o sea, defectos o frutosidad. Eso es lo primero. Perfecto. Después uno puede empezar a analizar, ¿cierto?, otro tipo de intersticios, digamos, profundidades, poesías a veces, memorias, como fuera. Pero lo primero que uno dice, ¿este aceite está correcto o no? Entonces, al decir correcto o no, significa entonces sí, tienen la fruta necesaria, está con fruta, es un extra virgen, al menos en el aroma. A ver. Ya tenemos una experiencia mucho más compleja, mucho más completa. Sabemos que hay un picor en la garganta. El picor que no se notaba evidentemente en el olfato. Exacto. Sabemos que tiene, digamos, un amargor también, ¿cierto? Sabemos que hay un dulce. O sea, hay varias cosas que... el dulzón también apareció. Entonces tenemos un producto que es complejo. La producción de aceite de oliva se remonta a los orígenes de la humanidad. Hay indicios de su producción hace miles de años, no solo para la gastronomía, sino que también con fines cosméticos e incluso religiosos. Así de larga e importante es la historia de este alimento. ¿Cómo sería la vida sin el sentido del olfato? ¿Sin el placer de percibir los olores? Esta condición se conoce como anosmia. Ahora vamos a conocer a una persona que sufre de este cuadro de manera crónica. Bueno, yo a los 16 años recurrí a la doctora debido a que toda mi vida no pude respirar por la nariz y roncaba en la noche y no sentía olores tampoco porque no podía respirar, obvio. Entonces ahí me diagnosticaron que tenía como una hipertrofia de cornetes, que significaba que mis cornetes estaban como 8 veces más grandes de lo normal. Entonces obstruía el paso del aire a través de la nariz. No dejaba pasar el aire, claro, y eso hacía que yo no pudiera respirar y respiraba por la boca. Me operaron con láser y bueno, después de unos días pude respirar por la nariz. Sentí aire por mi nariz, claro, pero al momento de acercarme a algo que yo sabía que era una fuente de olor o algo así, no sentí nada, absolutamente nada. Y no siento nada. El día del incendio de Valparaíso yo estaba en el Teatro Municipal, que está en el plan, justo abajito de donde están los cerros. Y bueno, eso estaba cerrado, estábamos en un concierto y de repente la gente se empieza a mirar, como a cuchichear, y yo no entendía qué estaba pasando. Sí, estábamos mirando a un artista. Y bueno, el artista también dice que se tiene que retirar porque había una tragedia afuera. O sea, algo estaba pasando y tú no entendías qué. Y bueno, salimos y el teatro, la entrada, no se veía nada, absolutamente nada. Era puro humo y tú salías, veías el cerro y estaba todo ardiendo. Y evidentemente tendría que haber habido olor a humo, la gente entendía, claro, pero tú pero la gente sentía que había olor a quemado y yo no me daba cuenta. Oye, ¿y cocinas? Sí, pero no, claro, no puedo distinguir, por ejemplo, la comida si está, ya más o menos se están descomponiendo las cosas, entonces igual a veces me he enfermado la guata por fruta que está descompuesta y yo no me doy cuenta. Si no se ve y no me doy cuenta. Entonces, igual en mi casa me ayudan, yo tengo que estar diciéndoles que huelan las cosas para ver si está bien. Me pasó que yo estaba de espaldas a la cocina y de repente me doy vuelta, se me había olvidado el pan y no se veía tampoco nada, absolutamente nada. Yo no me di cuenta que había olor a quemado. O sea, son las claves visuales que terminan diciéndote al final que algo está pasando. Claro, entonces necesito un detector de humo casi en la casa. Pero hay algo que como que no entiendo mucho porque efectivamente no sientes olores, pero
Pero sientes sabores, digamos. Sí. O sea, ¿tenés comida favorita? Sí, sí. ¿No tienes problema con eso? ¿Cuál es tu comida favorita? La lasaña. La lasaña, perfecto. ¿Y discriminas entre una lasaña de verduras, tal vez una de carne? Sí, 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 no tengo... De hecho, todos me preguntan, lo primero que me preguntan es si siento sabores. Porque mucha gente me dice que cuando se resfrían no pueden oler. Sí. Ya nunca me ha pasado eso, nunca he tenido problema con los sabores. Que yo no me puedo comparar como tú sientes sabor, claramente, pero yo siento que vivo bien con los sabores. Es que tal vez el hecho de haber vivido toda una infancia sin los olores, a lo mejor efectivamente tienes la capacidad, pero no la tienes la capacidad después pudiste oler y ya no lo relacionas porque en tu infancia no sentiste olores. Es una hipótesis. Claro, claro. Sí, a veces puedo sentir densidades de aire, pero no lo asocio a nada y tampoco tengo una preferencia, por ejemplo un sabor, yo digo, chocolate, qué rico, o no sé, pero con los olores no me ha pasado eso tampoco. ¿Con chocolates tú discriminas diferentes chocolates? ¿Te gusta más uno que otro? Ponte tu chocolate amargo. Claro, sí, eso lo siento. ¿Lo sientes? Sí, esa diferencia se nota. Uno de repente asocia olores con el pasado, ¿no es cierto? Y son súper evocativos. Eso, Tú no tenías ese imprinting, digamos, ese... O el olor a alguien que dicen, o a situación, lugares, no. Absolutamente nada. Mix medicinal, dale. Siéntese. ¿Ya? Trata de percibir algo. ¿Ya? Está ahí ya. ¿Ya? No sabe porque no huele. Ella no huele. Ahora me reúno con Jesús Olivares, un científico que investiga el olfato de los insectos y las arañas. De hecho, está archidemostrado que los insectos huelen. De hecho, se basan en pistas olfativas para llegar a las flores, pero en las arañas no está tan claro como parece, ¿sí? De hecho, hay evidencia de que muchas especies de arañas tienen olfato, pero directamente nuestra especie de araña de rincón, la araña de rincón, Loxosceles leta, la verdad es que no hay ningún estudio que demuestre cabalmente que son capaces de oler. Una de las cosas que estamos haciendo es ver el comportamiento de la araña de rincón frente a estimulación con diferentes olores. ¿Y qué olores? ¿Le ponen olor? ¿Una chorrillana? Mira, muy buena pregunta también. En el caso de las arañas hay toda hay mucha información folclórica que dice que tú las puedes alejar usando vinagre o menta. La verdad es que son esos los olores que estamos usando. Estamos usando odorantes que forman parte de esos olores, ¿sí? Los odorantes principales, por así decirlo. El olfato ya aparece en los primeros animales que tienen algo parecido a un cerebro, ¿sí? Como olfato. ¿Y dónde está en nosotros, por ejemplo, en el Homo sapiens, dónde va el bulbo olfatorio y dónde llega al cerebro? Bueno, el bulbo olfatorio está conectado directamente en la base del cerebro, en el lóbulo frontal. Por lo tanto, podemos decir incluso que existe también una memoria olfatoria. O sea, hay memoria olfatoria, nos dice que es muy primitivo porque está en la base y también se relaciona con la corteza, quiere decir que también hay un proceso cognitivo. Exactamente, sí. De hecho, en mi caso personal, yo siento el olor de tierra húmeda después de una lluvia y recuerdo mi infancia y mi abuelita en su jardín, por ejemplo. No, yo huelo la paleta de ping-pong. Ese plástico, paleta de ping-pong, es mi infancia completamente. Y a mí la paleta de ping-pong me da lo mismo. Exacto. Entonces, ahora, a mí sí la tierra mojada también me produce la infancia. Claro. Parece que hay un cierto nexo, una cierta correlación entre el olfato, la pérdida de olfato con algunas enfermedades neurodegenerativas. Claro, mira, el caso más emblemático es el Alzheimer. O sea, se ha demostrado que en etapas iniciales, incluso cuando todavía no se empiezan a notar problemas en la memoria de las personas tienden a tener una disminución en su capacidad olfativa, ¿sí? que lo llegan a notar. Pero el olfato tiene varias características que son súper interesantes y que lo hacen distinto a todos los otros sentidos. Una de ellas es que, de partida, es uno es el único sistema sensorial que renueva sus células continuamente, y estas células no son cualquier célula, son neuronas. Entonces, sí, neurogénesis, eso es muy nuevo. Claro, y probablemente la principal neurogénesis que tenemos durante toda nuestra vida es olfatoria. O sea, estudiando el olfato uno puede abarcar un montón de áreas que son de interés general, no solamente de científicos, emociones, memoria, enfermedades, ¿sí? Comportamientos. El olfato en muchos aspectos es un sentido realmente asombroso. ¿Qué crees tú que pasa cuando alguien pierde toda esa noción?
Bueno, de partida, no sé si decir que no es tan importante. La verdad es que la importancia la notamos cuando lo perdemos, ¿sí? O sea, para todos nosotros que gozamos de un olfato saludable, por así decirlo, es agradable de repente sentir un perfume o desagradable sentir demasiado perfume, por ejemplo, ¿sí? Sí. Pero una persona con anosmia no lo va a notar, ¿sí? Pueden llegar al caso de a lo mejor no tener un buen aseo porque no pueden notar realmente sus olores. No somos los únicos animales que han inventado perfume. O sea, hay una araña que es una araña mirmecófila, que es una araña que normalmente parasita hormigas. Y esta araña lo que hace es meterse en los nidos de estas hormigas y se impregna, se mezcla entre medio de los huevitos de las hormigas y después, en base a eso y en base a su aspecto, que es muy parecido, imita a las hormigas, ella se mezcla. Pasa piola. Y recibe incluso alimento en la boca por parte de las hormigas. Las hormigas la tocan con sus antenas, porque son su órgano olfatorio, para reconocerla y la verdad es que no la identifican, no la discriminan. Se hizo un estudio en el que limpiaban estas arañas, las dejaban ahí de vuelta y prácticamente se comían a la araña. Entonces, el olfato... Es bueno, ese es un perfume de camuflaje. Es un perfume en el fondo, tú estás perfumando con algo que no es tuyo. Mucha gente piensa, ¿qué pasa si pierdo la visión? ¿Sí? Bueno, hay estrategias, las personas pueden aprender a leer braille, ¿sí? Las calles están cada vez más adaptadas, a lo mejor no tanto en Chile, pero existen estrategias. Cuando tú pierdes el olfato, en este momento no hay nada que lo reemplace. Es realmente importante el olfato. Finalmente, pareciera que todo retorna a las emociones. Olor y sabor viven en nuestra memoria. Eso es lo bello de todo esto. Sentidos, estímulos, recuerdos. A lo largo de este capítulo, pude descubrir el enorme poder olfativo de los animales. También aprendí que la visión puede jugarnos malas pasadas a la hora de reconocer sabores. Los olores nos despiertan recuerdos y emociones, activan las partes más profundas del cerebro, forman parte esencial de nuestra identidad y de nuestra cultura. El sabor va más allá del simple aroma, es color, es textura, es vida. Descubrí que perder el olfato puede traer serias consecuencias sobre la vida cotidiana y por eso agradezco todos los miles de aromas que nuestro cerebro es capaz de construir y recrear dentro de nuestra mente.